Proseguimos con el estudio de la materia Metodología de la Investigación. Hemos llegado a la unidad tercera, el proceso de investigación. Y el tema que revisaremos hoy, las fichas de contenido. ¿Qué son las fichas de contenido? Pues eso precisamente, fichas, que pueden ser de papel o cartulina. Generalmente tienen el tamaño de una cuartilla, es decir, la mitad de una hoja tamaño carta, 21 por 12 centímetros. Pero también aprovechando el avance de la tecnología, puedes elaborar tus fichas digitales utilizando la opción correspondiente en Word. Las fichas de contenido se llaman así porque contienen la información con la que debes operar en un trabajo de investigación académica. Las fichas de contenido hacen posible que tú recojas la información así como el autor lo expresa, por ejemplo, en un libro, en una revista, en un periódico, o extractar lo que dice quien ha elaborado un documental, en una película, en un video y otros más. Y si acaso lo que está expuesto en el libro, revista, periódico u otro medio tiene errores, pues así los tienes que copiar también, así los tienes que recoger. Se toma la información con la que específicamente se va a trabajar. Vamos a imaginar que estás en una biblioteca y tu tema está relacionado con un problema que has identificado en el lugar donde estás sirviendo. Un problema relacionado con consejería. Entonces, en la biblioteca tú pides libros de psicología, de consejería, y vas revisando uno por uno. Y seguro que al revisar los capítulos vas a encontrar el material, la información que tú precisas para el tema que estás desarrollando en tu trabajo de investigación, es decir, tu tesis o tu proyecto de grado. Si el material que encuentras está en otro idioma, pues lo transcribes así tal cual está, en el mismo idioma. Lógicamente que tienes que presentar la traducción, realizar la traducción correspondiente. ¿Para qué sirven las fichas? Se las diseña para que al extraer información bibliográfica se las registre en esas tarjetas. Se las utiliza para que con la información extraída el investigador pueda construir nuevos conocimientos sobre la base del conocimiento obtenido de las fuentes como libros, revistas, periódicos y otros. ¿En qué momento del trabajo de investigación se realizan las fichas? Una vez que tu perfil, ya sea de tesis o proyecto de grado, hayan sido aprobados por la autoridad educativa que corresponde en la casa de estudio superior, en tu universidad. Luego que tu perfil haya sido aprobado, entonces tú ya vas a tener seguridad de que tu tema ha sido revisado y aprobado. El problema planteado también está revisado y está aprobado. Y todos los componentes que están en tu perfil precisamente. Entre ellos el bosquejo. No olvides que el bosquejo es un resumen. El bosquejo es una ayuda a memoria. El bosquejo es una sinopsis, una síntesis. Entonces, de acuerdo a ese bosquejo,
tú te vas a dar cuenta del tipo de información que vas a requerir para tu trabajo. Revisas tu bosquejo, ahí está el punto primero. A ver, ¿de qué trata tu punto primero? Entonces vas tiqueando y puedes anotar aparte diciendo voy a necesitar información sobre este punto, sobre esta parte de mi tesis o mi proyecto de grado. Y así sucesivamente punto por punto. Para el marco teórico, por ejemplo, ¿qué libros vas a necesitar? Libros relacionados con qué metodología, con qué enfoque y otros aspectos más. Entonces, habiendo ya apuntado en una hojita qué textos vas a necesitar consultar, vas a una biblioteca física, analógica, o vas a una biblioteca digital para poder recabar, para poder extraer esos materiales, esas porciones, esos segmentos que tú vas a encontrar y te van a servir para tu trabajo académico. Vas a tener que visitar bibliotecas de tu localidad o en otro caso vas a tener que acceder a bibliotecas digitales pero que sean académicas. Accederás seguramente a libros, a periódicos, revistas y otros buscando la información que precisas para tu investigación, tu trabajo académico. De cada fuente seguramente extractarás una, dos, tres porciones que las vas a ir registrando en una tarjeta, en una de esas tarjetas, bajo el formato APA. Va a depender si lo que estás extrayendo es de menos de 40 palabras, entonces ya sabes cuál es la recomendación del formato APA para esos casos. Si tiene más de 40 palabras, entonces hay otra forma de poder extractar y registrar, escribir esa porción que tú estás extrayendo de un libro o de otro material. El estudiante debe seguir el criterio de una tarjeta por dato obtenido. Procura no incluir 2, 3 datos en una misma tarjeta. ¿Por qué? Porque los datos que vas a extractar corresponden a diferentes partes de un libro. Entonces, esas tarjetas tienen que ser ordenadas, tienen que ser sistematizadas. Entonces, si tú colocas 3 datos en una misma tarjeta, vas a contribuir con tu confusión, la pérdida de datos más bien. Entonces, no olvides, recuerda el criterio de una tarjeta por dato obtenido. Luego, con tus tarjetas en casa, según vayas redactando tu tesis o proyecto de grado, seguro que vas a requerir acceder a esas tarjetas. Estás redactando y de pronto te acuerdas, ¿dónde tengo a ver sustento para este punto? Ah, ya sé, claro, tengo una tarjeta y me va a ayudar mucho para poder sustentar, para poder argumentar y otros aspectos más. Entonces, acudo a la tarjeta y en la redacción incluyo lo que dice esa tarjeta, ¿verdad? Pero bajo el formato APA. En resumen, en esta parte, entonces vas a necesitar acudir a la tarjeta y lo que encuentres en la tarjeta y estás relacionado con el punto que estás tocando en tu tesis o perfil de grado, insertas el contenido en el lugar que corresponda. Pero es necesario puntualizar que la información que hayas extraído en tarjetas no solo debes insertar en los correspondientes párrafos de la tesis o el proyecto de grado que estás redactando. Debes hacer un análisis crítico
de su contenido. Entonces, el estudiante, de acuerdo con lo que se quiera su trabajo académico, este puede ser el tratamiento que puede darle al contenido de cada ficha. Puede, por ejemplo, interpretarlo. Entonces, has extraído de la tarjeta, lo has incluido en el párrafo correspondiente de tu tesis o proyecto de grado y tienes que interpretarlo. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Tienes que explicarlo. Tienes que analizarlo. O puedes sintetizarlo también, ¿verdad? Por ejemplo, puedes tomar un aspecto, algo que dice el doctor Dobson, vamos a imaginar que estás en el tema de consejería, tomas lo que dice el doctor Dobson, entonces lo incluyes en el párrafo, pero puedes hacer alguna de estas cosas. Puedes interpretarlo, puedes analizarlo, puedes sintetizarlo, puedes argumentar algunas cosas adicionales, puedes evaluarlo, en el sentido de si es correcto, no es correcto. No se debe olvidar, con relación a las citas textuales, que en la investigación académica el pensamiento crítico de cada estudiante es fundamental. El producto de ese esfuerzo intelectual debe ser redactado en el párrafo que corresponda. ¿Cuáles son las partes de las fichas de contenido? Hay una parte principal que es el encabezado temático. Luego viene la parte del contenido, es decir, qué estás extrayendo exactamente. Y la referencia bibliográfica, es decir, de dónde estás tomando. ¿Es un libro, es una revista, es un periódico? ¿Quién es el autor? ¿Cuándo fue publicado? ¿Cuántas páginas tiene? ¿Dónde fue publicado? Referencia bibliográfica. Entonces, principalmente, las fichas de contenido de manera general tienen estas partes: el encabezado temático, el contenido y la referencia bibliográfica. ¿Qué tipos de fichas existen? Las fichas de contenido pueden ser clasificadas de acuerdo al tipo de contenido que el estudiante coloque ahí. Si tú has leído un libro y de pronto has hallado un párrafo que te va a servir, el contenido de un párrafo que va a servir para tu tema, supongamos, de consejería, pero es demasiado extenso y lo resumes, pero el resumen es bueno. Entonces utilizas una tarjeta y de todas maneras tienes que colocar dónde encontraste ese dato, quién es el autor y todos los detalles que se requiere como dato bibliográfico. O puede ser también que tú coloques en la ficha lo que has encontrado en alguna parte de un texto, de algún material, en forma de paráfrasis. Recuerda que una paráfrasis es expresar lo que dice un autor, un escritor, pero con las palabras del mismo estudiante, sin quitarle el significado, sin quitarle la esencia. Entonces, si tu ficha va a ser de ese tipo, es una ficha de paráfrasis y colocas también la referencia bibliográfica después de tu paráfrasis. Y lo más típico, lo común en el uso de las fichas de contenido, las fichas de cita textual. Has estado en la biblioteca, has revisado un libro y has extraído una parte de un párrafo en un capítulo X y lo copias así como está escrito. Colocas la referencia bibliográfica. Esa es la cita textual. Generalmente, en un 90% en las fichas que utiliza un estudiante van a ser de este tercer tipo, de cita textual. Muy poco de resumen o de paráfrasis.
¿Cuál es la estructura de la ficha? Aquí tenemos un ejemplo. En la parte de arriba vemos el encabezado, el tema, el subtema al que corresponde, y si corresponde a un subtema, entonces también se coloca. A continuación escribes el contenido de lo que encontraste en un libro, revista, etcétera, etcétera. Y en la parte de abajo, en el costado inferior derecho, la referencia bibliográfica bajo el formato APA. El análisis del tema de hoy. Ha sido un gusto compartir contigo. Soy Freddy Gustavo Gattari y te invito a la siguiente sesión. Un abrazo fuerte.